En este preciso momento, dentro del entorno oscuro y privado de oxígeno de su colon inferior, está ocurriendo una falla estructural microscópica. Estamos rastreando una sola molécula del lipopolisacárido. Este es un subproducto bacteriano altamente tóxico que fermenta activamente a partir de los desechos endurecidos y retenidos que se encuentran dentro de su cuerpo. Debido a que su barrera mucosa natural se ha evaporado, esta endotoxina está eludiendo las uniones estrechas comprometidas de su revestimiento intestinal. Está perforando activamente la pared endotelial agrietada, filtrándose directamente en su vena porta y entrando en su circulación sistémica. No puede sentirlo, pero esta invasión vascular silenciosa está ocurriendo con cada latido del corazón. Ha sido condicionado a creer que resolver esta obstrucción requiere fuerza física. Asume que inducir químicamente espasmos musculares violentos con té de zen o empujar con fuerza contra la obstrucción es la solución lógica. Este es un malentendido anatómico fatal. Forzar contracciones mecánicas contra una pared del colon seca e inflamada no la limpia. Crea laceraciones microscópicas. Literalmente desgarra los frágiles capilares de su tejido intestinal, bombeando activamente toxinas bacterianas crudas directamente a su torrente sanguíneo. La evacuación biológica no es un proceso de extrusión mecánica. Es un mecanismo de lubricación cinética pasiva, gobernado por biopelículas mucosas. Hoy estamos colocando el microbioma intestinal bajo el microscopio. Examinaremos la estructura molecular exacta de 4 geles biológicos específicos. Estos son compuestos de mucílago natural, altamente viscosos, capaces de masillar físicamente sobre sus uniones celulares rotas. Encapsulan los desechos biológicos calcificados, neutralizando su fricción y deslizándolos fuera de sus vías internas, sin cortar un solo capilar. Comenzamos analizando el colapso estructural de sus uniones estrechas y la posterior oxidación vascular. Su pared intestinal tiene exactamente el grosor de una célula. Es una sola capa microscópica de células epiteliales que se interpone entre kilos de desechos biológicos en putrefacción y fermentación, y su torrente sanguíneo altamente sensible. En condiciones fisiológicas normales, estas células están físicamente unidas por uniones estrechas y recubiertas por un gel biológico espeso y resbaladizo conocido como mucina. Cuando ignora crónicamente el impulso biológico de evacuar, y cuando su dieta diaria carece de los compuestos moleculares específicos requeridos para sintetizar este gel, sus paredes intestinales se secan por completo. La capa de mucina se evapora. El tejido interno expuesto se convierte en un paisaje reseco y pegajoso. Sin esta biopelícula protectora, la fricción de los desechos endurecidos roza físicamente contra las delicadas células epiteliales. Las uniones estrechas se rompen bajo el estrés mecánico constante. Este daño tisular localizado desencadena una respuesta inmunitaria inmediata, inundando el área circundante con macrófagos e iniciando una cascada catastrófica de estrés oxidativo justo a nivel vascular. Los vasos sanguíneos que rodean su colon se inflaman de forma aguda, se dilatan y se vuelven altamente permeables. Este es el momento exacto en que las endotoxinas se filtran a través de la barrera. Cuando introduce laxantes químicos en este entorno ya devastado, esencialmente está vertiendo ácido sobre una quemadura de tercer grado. Estos estimulantes agresivos secuestran su sistema nervioso entérico, obligan a los músculos lisos de su intestino a contraerse violentamente sobre los desechos endurecidos y dentados. La intensa fricción arranca las células sanas restantes directamente de la pared intestinal. Puede lograr una evacuación temporal, pero el costo biológico es un trauma vascular severo y la erradicación completa de su línea de defensa mucosa natural. Para revertir este daño, debe dejar de forzar el tejido inmediatamente y comenzar a relubricar la vía fisiológica. Esto nos lleva al primer mecanismo de reparación vascular. Estamos observando el recubrimiento lipídico endotelial utilizando agua de semillas de lino dorado, remojadas durante la noche, combinada con extracto de corteza de olmo resbaladizo. No estamos hablando de fibra dietética en el sentido tradicional voluminoso e irritante. Estamos aislando el mucílago soluble. Cuando las semillas de lino dorado enteras se suspenden en agua a temperatura ambiente durante exactamente 8 a 12 horas, su capa exterior experimenta un profundo proceso de hidratación química. Liberan una matriz densa y altamente viscosa de lignanos y polisacáridos complejos. Cuando consume este gel biológico puro,
no simplemente empuja la materia sólida a través de su tracto digestivo. Actúa como un mortero biológico inteligente y autonivelante. A medida que desciende por el colon, este espeso mucílago recubre físicamente las microfisuras en carne viva y sangrantes a lo largo de su pared intestinal. Crea una barrera protectora artificial inmediata, cortando al instante la vía que permite que las endotoxinas dañinas se filtren en su suero sanguíneo. La integridad estructural de la pared de su colon se ve reforzada temporal, pero eficazmente por este gel botánico. Simultáneamente, la introducción del extracto de corteza de olmo resbaladizo inicia un protocolo de neutralización química altamente dirigido. El olmo resbaladizo contiene compuestos antioxidantes específicos que cazan y neutralizan activamente los radicales libres que actualmente oxidan sus membranas lipídicas celulares. Detiene la oxidación celular a nivel microscópico. Debido a su viscosidad excepcionalmente alta, estos dos geles biológicos poseen una dinámica de fluidos única. Se filtran pasivamente en las grietas microscópicas de la materia fecal, calcificada, adherida obstinadamente a las paredes de su colon. Penetran la masa endurecida, hidratándola de adentro hacia afuera, mientras lubrican simultáneamente el punto de contacto microscópico exacto entre los desechos en putrefacción y su pared vascular. Desprenden la obstrucción de forma pasiva. No hay absolutamente ningún espasmo muscular violento. No se envían señales de socorro desde el sistema nervioso entérico a su cerebro. Solo hay un movimiento cinético puro y sin fricción, impulsado completamente por el peso molecular del propio mucílago. Los desechos tóxicos simplemente se deslizan hacia afuera, dejando los frágiles capilares subyacentes completamente intactos, protegidos, y comenzando activamente el proceso de curación. Ahora cambiamos nuestro enfoque microscópico a la tercera y posiblemente más potente intervención biológica. Estamos analizando la bomba osmótica presurizada creada por la combinación precisa de una matriz de polisacáridos, de semillas de chía y agua mineral con magnesio iónico. Cuando sumerge exactamente una cucharada de semillas de chía enteras en 300 mililitros de agua mineral, rica en magnesio, comienza una intensa reacción bioquímica. En cuestión de minutos, las semillas absorben el líquido circundante, expandiéndose hasta 12 veces su volumen biológico original. Esta expansión no es meramente retención de agua. Las semillas están extruyendo rápidamente una red de polisacáridos densa y compleja. Bajo un microscopio, esta estructura de gel recién formada es virtualmente indistinguible de la arquitectura molecular de la propia capa de mucina agotada de su colon. Efectivamente está elaborando un reemplazo sintético, pero completamente biológico, para la biopelícula protectora que su tracto intestinal ha perdido. Pero el gel de chía por sí solo es solo la mitad de la ecuación. El catalizador fisiológico es el magnesio iónico disuelto en el agua mineral. Su colon es altamente sensible a los gradientes osmóticos. Cuando esta solución concentrada de magnesio entra en la luz digestiva, altera la presión osmótica contra la pared intestinal. Los iones de magnesio extraen activamente moléculas de agua directamente de su circulación sistémica circundante, específicamente a través de los canales de acuaporina de sus enterocitos y hacia el colon. Crea un efecto de ósmosis inversa localizado. Este no es un lavado violento, es un protocolo de hidratación fisiológica calculado. El agua entrante ablanda agresivamente la materia fecal, impactada y calcificada, mientras que la matriz de polisacáridos de chía encapsula simultáneamente toda la masa. Debido a que el magnesio extrae líquidos de forma orgánica, previene las peligrosas caídas localizadas en la presión arterial vascular, que a menudo se asocian con los laxantes químicos. Rehidrata los desechos sin deshidratar el sistema circulatorio circundante. Los datos clínicos sobre este mecanismo específico son absolutos. Al mantener esta presión osmótica precisa y lubricar continuamente la luz interna, extingue rápidamente la inflamación celular localizada. La fricción implacable que desencadenaba constantemente su sistema inmunológico se neutraliza de repente. Las mediciones clínicas demuestran una disminución brusca y rápida en los niveles de proteína C, reactiva en el suero sanguíneo, después de solo unos pocos ciclos de esta evacuación biológica. El fuego biológico que arde dentro de su intestino se sofoca sistemáticamente bajo una gruesa y humectante manta de mucílago e iones de magnesio. La barrera mucosa se estabiliza
y la violenta respuesta inmunitaria que estaba agotando silenciosamente su cuerpo simplemente se apaga. Pasando al cuarto mecanismo biológico, debemos examinar las propiedades específicas de aislamiento tóxico del agua de Quimbombó, ocra remojada en frío. Estamos observando directamente el mucílago secretado por las vainas de la planta de Quimbombó. Este gel en particular es químicamente distinto del lino o la chía. El mucílago de Quimbombó contiene una densidad fenomenalmente alta de flavonoides antioxidantes, específicos fuertemente unidos dentro de su estructura viscosa. Cuando consume este líquido viscoso, opera como un sofisticado sistema de contención biológica. Dentro de su intestino inferior, tiene colonias de bacterias anaeróbicas que se alimentan activamente de los desechos estancados, produciendo subproductos de fermentación altamente tóxicos. Estas toxinas específicas intentan constantemente penetrar la frágil capa microvascular de su revestimiento intestinal. El mucílago de Quimbombó se despliega como una envoltura invisible de alta resistencia. Su viscosidad dinámica le permite rodear y aislar físicamente estas colonias bacterianas en putrefacción. Crea una barrera química impenetrable entre la materia orgánica en putrefacción y sus vulnerables células epiteliales. Los flavonoides incrustados dentro del gel comienzan inmediatamente a neutralizar el estallido oxidativo generado por las bacterias atrapadas. La fricción de los desechos contra la pared intestinal inflamada se erradica por completo. La masa biológica ahora está suspendida en un fluido espeso y protector, obligándola a moverse pasivamente a lo largo del tracto, guiada completamente por el ritmo peristáltico fisiológico y natural de su cuerpo. Ya no está forzando la salida de los desechos, está permitiendo que se deslice suavemente a través de un canal protegido y perfectamente lubricado. Además, este mecanismo de aislamiento específico revierte una crisis metabólica oculta. Cuando su colon está crónicamente impactado, la inflamación localizada constante y la fuga constante de endotoxinas en su torrente sanguíneo desencadenan un estado de resistencia a la insulina localizada a nivel celular. Sus células se vuelven sordas a la insulina, interrumpiendo por completo el metabolismo celular localizado y la producción de energía. Al desplegar el mucílago de Quimbombó para aislar las toxinas bacterianas y separar físicamente los desechos en putrefacción de la pared intestinal corta, instantáneamente el desencadenante inflamatorio. La resistencia a la insulina localizada comienza a revertirse. El metabolismo celular dentro de la pared intestinal se normaliza, permitiendo que el tejido finalmente comience el exigente trabajo metabólico de reparar las uniones estrechas rotas. Para comprender completamente la gravedad de esta intervención, debemos trazar la línea de tiempo cronológica exacta de la reparación vascular que ocurre una vez que inicia este protocolo de lubricación biológica. En la hora cero, en el momento en que la matriz de chía y magnesio o el mucílago de Quimbombó entra en su duodeno, comienza la supresión activa de la cascada inflamatoria local. El mucílago recubre físicamente las terminaciones nerviosas expuestas incrustadas dentro de la pared intestinal, cortando instantáneamente las señales de socorro transmitidas a través del nervio vago. Para la hora 24, la presión osmótica generada por los iones de magnesio ha extraído con éxito suficiente líquido intersticial hacia el colon para hidratar completamente la masa calcificada. Los desechos endurecidos absorben el líquido, expandiéndose y ablandándose, perdiendo sus bordes dentados y abrasivos. Esta es la ventana crítica, donde el desgarro mecánico de las células epiteliales cesa fundamentalmente. Para el tercer día de aplicación constante de mucílago, comienza la fase inicial de regeneración celular. Con la fricción tóxica eliminada, los enterocitos comienzan a dividirse rápidamente, reemplazando las células muertas y moribundas que fueron raspadas previamente. Las uniones estrechas previamente abiertas de par en par por el estrés oxidativo comienzan a sintetizar físicamente nuevas proteínas de adhesión. Para el séptimo día, el gel biológico artificial que ha estado consumiendo está siendo reemplazado lentamente por la propia mucina sintetizada por su cuerpo. La resistencia a la insulina, localizada dentro de la pared intestinal, se ha normalizado, proporcionando la energía celular requerida para la producción sostenida de moco. Para el día 14, la fuga sistémica de lipopolisacáridos en la vena porta cae por un margen estadísticamente significativo. La inflamación crónica de bajo grado en su suero sanguíneo se disipa.
Su hígado, que ya no está sobrecargado con la filtración de toxinas fecales crudas, redirige su poder enzimático hacia la optimización metabólica. Para el día 30, la integridad estructural de la luz intestinal está completamente reconstruida. La red microvascular que rodea el colon ya no está inflamada ni dilatada. Es un mecanismo de absorción sellado y altamente eficiente. Sin embargo, toda esta línea de tiempo regenerativa depende completamente de la adherencia estricta e ininterrumpida al protocolo. Un solo día de omitir la dosis de mucílago restablece la fricción seca y obliga al reloj biológico a volver a la hora cero. Por lo tanto, la precisión no es negociable. Si elige la matriz de semillas de lino y olmo resbaladizo, el agua debe estar a temperatura ambiente para evitar la desnaturalización de los lignanos activos. Si utiliza el método de aislamiento de Quimbombó, las vainas deben cortarse longitudinalmente para maximizar el área de superficie expuesta al agua, asegurando la máxima extracción del gel, rico en flavonoides. Si implementa el protocolo principal de chía y magnesio, la ventana de ayuno de exactamente 20 minutos posteriores al consumo debe observarse estrictamente. La introducción prematura de alimentos sólidos interrumpirá el gradiente osmótico, neutralizando la capacidad del magnesio para extraer agua hacia el colon. Está ejecutando una operación bioquímica precisa. Trátela con la exactitud quirúrgica que exige. Llegamos a la conclusión fisiológica definitiva. La ley biológica de eliminación es despiadada. Su cuerpo posee un umbral finito para la absorción de endotoxinas antes de que se inicie una falla sistémica. No necesita orquestar una revisión masiva y compleja de toda su existencia metabólica. La intervención requerida es de escala microscópica pero sistémica en su impacto. Estamos prescribiendo una intervención física singular y altamente específica. Exactamente, una cucharada de semillas de chía enteras suspendidas en precisamente 300 mililitros de agua mineral con magnesio consumida inmediatamente al despertar. Esto no es una sugerencia. Es un requisito biológico para detener la degradación vascular. Este volumen microscópico de gel biológico representa el límite absoluto entre dos resultados fisiológicos. A un lado de este límite, su vena porta continúa operando como una aspiradora tóxica, succionando lodo bacteriano fermentado y en putrefacción directamente de su colon impactado y bombeándolo con fuerza hacia su hígado, su corazón y sus vías neurológicas. Al otro lado de este límite, esa misma vena porta reanuda su función evolutiva principal de absorber nutrientes puros y no contaminados de una luz intestinal limpia, fuertemente lubricada y estructuralmente fortificada. La erradicación total de su inflamación vascular localizada no requiere estimulantes químicos, requiere lubricación física y presión osmótica. La vida o muerte de sus capilares intestinales y por extensión directa, la salud sistémica de toda su red cardiovascular está dictada completamente por la viscosidad de los fluidos que introduzca en su tracto gastrointestinal mañana por la mañana. Usted tiene la máxima autoridad fisiológica sobre este entorno interno. La decisión de continuar lacerando su tejido interno con desechos secos y calcificados o de recubrirlo con una capa protectora y curativa de mucílago recae completamente dentro del vaso que elija beber. No obligue a su sistema cardiovascular a actuar como una unidad de filtración secundaria para los desechos en putrefacción de ayer. Detenga el sangrado interno, selle las uniones estrechas. Hidrate la masa biológica. Si está experimentando los síntomas sistémicos de la fuga de endotoxinas, debe implementar este protocolo de inmediato. No olvide suscribirse al canal y dejar un comentario clínico preciso a continuación sobre sus métricas de excreción específicas y tiempos de tránsito intestinal después de implementar uno de estos 4 geles biológicos en su protocolo diario.